Vamos a comenzar a hablar entonces de la terapia laxante en pequeños animales. Recordemos que lo que hacen los laxantes es promover la evacuación a través de estímulos, ya sea por incremento en los fluidos y transporte de electrolitos o por incremento directo sobre la motilidad de algunos de los componentes del intestino delgado y especialmente grueso. Tenemos varios grupos de laxantes. Tenemos en primer lugar los formadores de masa fecal o laxantes de volumen. Tenemos los que aumentan el contenido de agua o, como los conocemos comúnmente, los laxantes osmóticos. Tenemos los lubricantes, los emolientes, que también tienen como sinónimo ablandadores o suavizantes, y finalmente los irritantes o estimulantes por contacto. Inicialmente, hablando de los laxantes formadores de masa, recordemos cómo es su mecanismo de acción. Recordemos que ellos aumentan el volumen en general de la materia fecal. Están formados por polímeros de polisacáridos, lo que comúnmente conocemos como suplementos de fibra. ¿Qué es lo que pasa? Que esta fibra no se degrada por los procesos comunes de digestión, por los procesos que se suceden fisiológicamente, y lo que hacen es que retienen agua y favorecen el peristaltismo. Lógicamente, con este efecto es muy importante que los pacientes ingieran suficiente cantidad de agua para favorecer este efecto. Ellos no son de un efecto muy severo ni muy rápido, pueden pasar incluso varios días para ejercer este efecto y realmente son muy benéficos y tienen pocos efectos secundarios. Dentro de estos tenemos la celulosa, metilcelulosa y carboximetilcelulosa. La esterculina, el agar, el salvado, que fue muy popular en alguna época, la cáscara de espágula y tal vez el más común de todos, que es el psyllium, o el conocido comúnmente, o el nombre comercial más común es el metamocil. En general estos no se usan para casos severos de constipación, se utilizan más para el estreñimiento crónico y se utiliza de 1 a 4 cucharadas por comida. Su uso en gatos debe ser solamente en aquellos que tienen constipación leve y, como lo habíamos mencionado, debe promoverse especialmente en esta especie el consumo de agua. Recordemos que no debemos usar por ningún motivo estos en gatos con obstipación y megacolon. Recordemos que obstipación es el término que empleamos para una constipación que definitivamente ya no es tratable médicamente y que en algunas ocasiones necesita intervención, ya sea quirúrgica o de extracción manual de la materia fecal. Definitivamente en estos casos no es para nada conveniente aumentar el volumen de la materia fecal. Dentro de los efectos secundarios más importantes que tenemos, que realmente no son muy significativos, son la flatulencia y la distensión, que puede ser incluso incómoda en algunos casos y causar cierto malestar. Tenemos también los agentes osmóticamente activos o, como comúnmente los conocemos, los laxantes salinos. Estos contienen cationes de magnesio o aniones de fosfato, por ejemplo sulfato de magnesio, hidróxido de magnesio, también las formas en citrato y fosfato sódico. Lo que hace es que esta retención de agua, que si es muy severa, promueve de manera rápida y severa el peristaltismo. También se cree que aparentemente hay una producción de mediadores inflamatorios, lo que hace que se incremente también la frecuencia de la defecación y la defecación de forma inmediata a través de un efecto irritante, pero el cual no está todavía plenamente demostrado. Como les mencionaba, su acción es muy rápida, muy intensa, muy severa, llegan a actuar incluso en menos de 1 hora. Incluso los laxantes que contienen magnesio pueden estimular también la liberación de colecistoquinina, la cual lleva a una acumulación de líquidos y electrolitos intraluminales. O sea que vemos que tiene realmente su efecto más importante, además de atraer el agua, es a través de estos mediadores y de la irritación que mencionábamos. Este aumento de volumen muy rápido en el colon obviamente va a promover una muy rápida evacuación. Tenemos unos muy importantes que son los derivados de azúcares y alcoholes no digeribles y tal vez el más representativo del grupo es la lactulosa. La lactulosa la utilizamos con mucha frecuencia. Es un disacárido sintético de la galactosa y la fructosa. Lo que hace es que resiste la actividad de la disacaridasa intestinal. Esto lo que hacen también es que se hidrolizan en el colon a ácidos grasos de cadena corta y estimulan entonces esa actividad propulsiva por el arrastre de agua hacia el lumen. En este sentido se parece a los anteriores. Son muy útiles en constipación crónica, pero puede tardar varios días para comenzar su efecto máximo.
En general lo utilizamos a dosis de 0.5 mililitros por kilo cada 8 a 12 horas y también ha demostrado un efecto benéfico en gatos con constipación crónica. Dentro de los efectos secundarios es muy común la flatulencia, el dolor abdominal e incluso hay casos en los que puede desarrollarse tolerancia y no va a tener el mismo efecto a las dosis que inicialmente se instauraron. Recordemos que también es de uso muy común la lactulosa en los pacientes que tienen encefalopatía hepática. ¿Qué pasa? La baja del pH que lleva a la hidrólisis de los ácidos grasos de cadena corta resulta en un atrapamiento del amoníaco por su conversión en ion amonio, que lo hace prácticamente imposible de absorber en el intestino grueso, disminuyendo entonces la hiperamonemia que se genera en las enfermedades hepáticas severas. Sumado además entonces al incremento del tránsito que produce su efecto laxante, lo que va a hacer entonces es una disminución neta de la absorción de amoníaco. Dentro de estos agentes osmóticamente activos también vamos a tener algunas soluciones con polietilenglicol. El polietilenglicol se absorbe muy pobremente y prácticamente lo que hace es arrastrar por un arrastre osmótico una gran cantidad de agua hacia el lumen especialmente de colon. Estas son soluciones que se utilizan especialmente para colonoscopia, dado su buen efecto y obviamente en colonoscopia requerimos que no haya absolutamente nada de materia fecal en el colon en cualquiera de sus porciones para poder hacer bien su evaluación. En general su uso clínico, como les mencionaba, son las preparaciones para colonoscopia. Son un poquitico más complejas en los perros, tanto por la administración como por el efecto. En general estos pacientes antes de una colonoscopia deben ser sometidos a unos ayunos de entre 24 a 36 horas. Administramos estos laxantes con polietilenglicol y muchas veces incluso requerimos combinarlo con lavados rectales y de colon previo a la realización entonces del procedimiento. Como les mencionaba, la administración no solo de este, sino de muchos de los laxantes, a veces puede ser bastante difícil, compleja. No debe administrarse de manera excesivamente forzada, especialmente en razas como estos, los braquicéfalos, ya que pueden llevar a una broncoaspiración severa y con sus respectivas complicaciones. Dentro del otro grupo que tenemos a continuación siguen los agentes lubricantes. Los agentes lubricantes lo que hacen es que impiden la absorción de agua en el colon para favorecer el paso de las heces. Dentro de los más importantes tenemos las parafinas, como son el aceite mineral y la parafina suave blanca, conocida también como el petrolato blanco. Su efecto laxante es débil y en general comienza entre 2 a 3 días. Hay que tener cuidado con su administración, ya que a largo plazo puede afectar la absorción de algunas vitaminas liposolubles e incluso algunos fármacos. Este es uno que utilizamos con mucha frecuencia en el medio, bastante efectivo, muy bueno. Efectivo dentro de lo que su grupo farmacológico lo permite, porque recordemos que estamos hablando de que tiene una acción relativamente moderada como efecto laxante. En perros, esta presentación viene, su dosis recomendada es 3 a 6 gramos por 2 a 3 días y luego de 1.5 a 3 gramos 2 o 3 veces por semana en perros y en gatos de 1.5 a 3 gramos 2 a 3 veces por semana. Tenemos dentro del grupo de los emolientes o suavizantes el diotil sulfoxinato sódico o docusato sódico, más comúnmente conocido con ese nombre. Es un tensoactivo que ablanda las heces con acción laxante débil. Lo que hace es que atrapa agua y atrapa grasas dentro de la formación de la materia fecal, lo que hace consiguiendo un efecto de ablandamiento como tal. Es útil en constipación aguda, no tanto en la constipación crónica, y la dosis en los perros y en los gatos va más o menos de 2 miligramos por kilo vía oral una vez al día. Tenemos también los laxantes irritantes o estimulantes por contacto. Lo que hacen es inhibir la absorción de electrolitos y agua en la luz. También aumentan el líquido intestinal, estimulan el peristaltismo y tienen su efecto en pocas horas. Tenemos varios que pertenecen a este grupo, por ejemplo el rubibarbo, el sena, la cáscara sagrada, el muy popular aceite de ricino que fue utilizado durante muchos años, incluso en los seres humanos, por su efecto estimulante e irritante, y tal vez uno de los más conocidos que más se utiliza en la actualidad es el dulcolax, o conocido con su nombre genérico como el bisacodil.
Lo que hace es que se cree que causa un estímulo directo de los plejos intramurales, aumenta los fluidos y la acumulación de iones en el intestino grueso y tiene un inicio de efecto moderado que varía entre 6 a 10 horas. Se utiliza en perros de 5 a 20 miligramos 1 o 2 veces al día y en gatos de 2.5 a 5 miligramos 1 o 2 veces al día. Pasando a otro grupo de estimulantes que funcionan ya de manera diferente, entramos dentro del grupo de los fármacos conocidos como procinéticos. Algunos de ellos ya los hemos mencionado en presentaciones anteriores y tenemos, por ejemplo, la metoclopramida, en la cual nos habíamos concentrado especialmente en su efecto antiemético, y la domperidona. Ambos tienen efectos procinéticos limitados, únicamente actúan, digamos, sobre el tracto digestivo más proximal y en general no se considera ninguno de los dos útiles en enfermedades de colon. Lo que hacen es que son agonistas 5-HT4, o sea, hidroxitriptamina 4, que son serotoninérgicos. Lo que hacen ellos aquí es estimular entonces a la producción de acetilcolina y producir entonces un efecto sobre los receptores muscarínicos 3. La domperidona también es un antagonista de los receptores alfa y beta, ocasionando entonces también su efecto procinético a través de esta vía. Los agonistas serotoninérgicos 5-HT4 como tal estimulan la motilidad del esfínter gastroesofágico hasta el colon descendente y lo que hacen es que inducen una despolarización y contracción del músculo liso gastrointestinal. Dentro de este grupo de agonistas serotoninérgicos 5-HT4 tenemos la cisaprida, ya lo habíamos mencionado también. En general la cisaprida es un medicamento que ya prácticamente se considera que salió del mercado ya que tenía múltiples efectos secundarios, especialmente a nivel cardíaco en los seres humanos y podía ser causa de muerte. También tenemos la prucolaprida, el tegaserot y la mosaprida. Eso es lo que hacen entonces, aquí vemos en el esquema, que actúan sobre los receptores entonces serotoninérgicos HT4, ¿sí? Y lo que hacen principalmente es estimular entonces la acetilcolina y también la sustancia P y logrando un estímulo entonces sobre el músculo liso intestinal. La cisaprida también tenía efecto entonces sobre los receptores 5-HT3, 5-HT1 y 5-HT2A. Como lo había mencionado entonces, la cisaprida, con uno de sus nombres comerciales, el Prepulsid, es un agonista serotoninérgico que activa esos receptores que ya mencionamos. Ninguno de estos tiene actividad dopaminérgica, por lo tanto no tiene efectos en el sistema nervioso central. Tampoco tienen efecto antiemético como tal, a diferencia de la metoclopramida. También, a diferencia de la metoclopramida, no induce hiperprolactinemias ni tienen efectos antieméticos directos, como ya lo habíamos mencionado. Tenía un beneficio demostrado en el colon, que podría ser utilizado en la constipación, pero como les mencionaba, ya fue descontinuado, al igual que el tegaserot, que vamos a mencionar enseguida, ya que causaba arritmias ventriculares que podían llegar a ser fatales. La mosaprida. La mosaprida es un agente serotoninérgico también que activa los mismos receptores, tampoco tiene actividad dopaminérgica ni induce hiperprolactinemia tampoco, ni tampoco tiene efecto antiemético. A diferencia de la cisaprida, parece no tener un efecto útil en el colon y por lo tanto no es útil en los casos de constipación ni en el perro ni en el gato. La mosaprida tiene la ventaja de que no causa arritmia ventricular, sí tiene muy buen efecto en el intestino proximal y viene en presentaciones de tabletas de 2.5 y 5 miligramos. En general se encuentran reportes con dosis que varían de 0.3 a 3 miligramos por kilo y la dosis que en la actualidad yo estoy empleando es de 1 miligramo por kilo. La prucolaprida se utiliza en dosis de 0.01 a 0.16 miligramos por kilo y lo que hace es un estímulo sobre las contracciones y defecación en el perro. Es decir, sí tiene un efecto sobre el colon y puede ser de mucha utilidad en los casos de constipación crónica. En los gatos igualmente mejora la frecuencia de defecación y tiene una ventaja muy grande, y es que a pesar de este efecto de estímulo sobre las contracciones no altera la consistencia de la materia fecal como tal. Finalmente tenemos otros agentes procinéticos como son los agonistas de la motilina. Los más importantes son la eritromicina. La eritromicina de dosis bajas logra este efecto similar a la motilina, causando un estímulo importante sobre la motilidad.
Sin embargo, hay que cuidarnos con el manejo de la dosis, ya que a dosis altas puede producir el efecto contrario y llegar a ocasionarnos incluso vómito.